El día 25 de noviembre del 2023 externé mi opinión en el sentido de que López está perdiendo la memoria, pues está padeciendo, no hay ninguna duda, de demencia senil, la cual se define como una colección de síntomas que una persona puede experimentar por una variedad de enfermedades, incluyendo el Alzheimer. En pocas palabras, que el Alzheimer se representa o se produce como un cambio cerebral anormal, pues pierde la ubicación de tiempo y de espacio. Y eso ya es muy común en López, lo que está provocando seguramente que va a llegar a la otra etapa, que es el Alzheimer, que es también una pérdida de memoria, pero es irreversible. Es decir, que es permanente y se va agravando al grado de que la persona pues ya se pierde, ya no ubica los lugares y queda en el limbo, por decirlo coloquialmente. Y para una persona que padece la pérdida de memoria, pues lo que sucede es que afecta el pensamiento, la memoria y hasta el lenguaje, y ello provoca la incapacidad del sujeto, lo que puede ser declarado por una resolución judicial, que seguramente va a suceder con López. Y para demostrar la pérdida de memoria de López, voy a activar un video que realizo en Sinaloa el día 14 de noviembre del 2023 en Badiraguato. Y en ese lugar fue a inaugurar una carretera de 140 kilómetros para regresarle el favor al Chapo Guzmán de haberlo intronizado en la silla presidencial, pues van más de 6 ocasiones que visita una población de no más de 7 o 12,000 habitantes. Además de que López es amigo de la mamá del Chapo. Hay un video en donde se baja de su vehículo y va a saludar a la señora, la que también le regó millones de dólares para la campaña de López. Y ese es el compromiso. Pero para no perder la idea de mi exposición, López, con un problema de lenguaje, no pudo pronunciar la palabra Badiraguato. Tuvo 4 o 5 errores, y pues eso es recurrente. Existe una medición, un análisis de Luis Estrada, en donde ha demostrado que cada programa, cada circo, son 92 falsedades. Y para acreditar que López ya tiene pérdida de memoria y además se repercute en el lenguaje, me permito exhibir el siguiente video. Porque se inauguró un camino de 140 kilómetros de Badiraguato. ¿Badira qué? De gira por Culiacán, Sinaloa, donde inauguró sucursales del bienestar, el presidente López Obrador se enredó 1, 2, 3 y más de 4 veces para pronunciar el nombre de Badiraguato, tierra que ha visitado en varias ocasiones durante su sexenio. De Badiraguato. Badiraguato. Bueno, eso es un síntoma de pérdida de memoria.
Y eso ya es recurrente. Y esa falta de pérdida de memoria, como lo dijo el periodista, eso ya es común en toda su administración. Acaba de cumplir 70 años de edad y ya se empieza a reflejar el avance de la pérdida de memoria. Pues en su circo, el día 24 de noviembre del 2023 en Oaxaca, López cometió otro error, o mejor dicho, otro olvido, al manifestar que en el siglo XIX el poder del gobierno de México estuvo en manos de Santa Anna y de Porfirio Díaz, y finalizó que el periodo de gobierno de Porfirio Díaz fue del 76 al 2011, ahí donde está el dislate, el error. Y para acreditar este error, me voy a permitir exhibir su declaración así. 11 veces presidente de México, Porfirio Díaz, 34 años. Todo el siglo XIX, México fue de dos hombres, políticamente hablando. La primera mitad del siglo XIX, Santa Anna, y desde el 76 hasta el 2011, Porfirio Díaz. ¿Cuál democracia? Bueno, esa pérdida de memoria que es pues una cuestión que no está afectando en demasía su desgobierno, está unida a otro problema de alteración mental, que es la obsesión compulsiva. En ese sentido, pues López se ha vuelto arrogante, ególatra, superior y narcisista, porque él cree que tiene la mayoría de razón y que todo lo que le rodea tiene que rendirle pleitesía o quemarle incienso, como se dice vulgarmente, y todo ello sin ningún mérito. Y ese sí es un verdadero problema, porque ese carácter abusivo de López, por su arrogancia, ha llevado al país a una debacle en las instituciones. Él piensa que su palabra es la ley y que la Constitución está pintada, y ha provocado que haya en el país una falta de seguridad jurídica, porque López ha subvertido el orden constitucional. Es decir, que la existencia de la ley depende de que la norma se cumpla. Por ello, el país ha llegado a un caos, y los individuos, la gente más ignorante y pobre que López apoya, aunque de manera constitucional en el artículo 4 es una obligación del gobierno, pero él se arroga ese beneficio que da a los adultos mayores como si fuera de su propio bolsillo, y eso ha creado en la psique de los pobres y de los pobres pendejos,
para usar un término más ilustrativo, se creen que todas las anormalidades que hace López en su desgobierno es algo normal, es algo que debe ser la forma de vida del pueblo de México. Y ha llegado a tal grado esa imposición o esa manipulación de López que destruye los poderes de la Unión. El poder legislativo es un poder a modo tanto de los diputados y de los senadores, porque tiene mayoría de diputados y senadores morenistas. Una prueba de que lo mal hecho de sus leyes han sido inconstitucionales es que la Suprema Corte se las ha echado abajo. Pero todos sus paleros y mercenarios piensan que las anormalidades de López es algo cotidiano, es algo que debe tolerarse porque según la óptica de López, y que también es ya la forma de ver la realidad de parte de sus paleros, es normal, es lo que está llevando a este país a un gobierno de ocurrencias, de caprichos y de sin razones. Y por ello es que cualquier individuo que se dedica a la actividad delincuencial es tolerado por el gobierno de López y por sus mismos paleros. Se han dado casos de que entra la delincuencia organizada a una población y el pueblo les aplaude. En el caso de López, y es algo real, cuando algunos periodistas se dirigían al delincuente que está preso en Estados Unidos, el papá de Ovidio Guzmán, que le decían el Chapo, López rectificaba y decía, no es el Chapo, es el señor Guzmán. Y esto es una situación, en mi concepto, de mucha gravedad, porque los ciudadanos mexicanos que nos hemos educado en la moral, en la ética, en las buenas costumbres, no estamos de acuerdo en todo lo irregular, lo anormal que está haciendo López con este gobierno. Él descalifica al INAI como un organismo que no sirve para nada y sus paleros le aplauden. Descalifica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación diciendo que dejan en libertad a delincuentes y que tienen un copete de beneficios de más de 15,000 millones de pesos y el pueblo le aplaude. Se viene el problema del huracán Otis, arrasa con la hotelería de Acapulco y de las casas de los habitantes de Guerrero y Acapulco, y López no les concede ningún centavo del presupuesto y el pueblo palero le aplaude. Va a Acapulco y pide ayuda del pueblo de Acapulco para que se haga autoconstrucción de las familias y el pueblo de sus paleros le aplaude. O sea, que este mundo al revés que ha creado López a la óptica de sus paleros ya es la normalidad. Y por ello cuando una persona hace críticas a López, se le lanzan como perros de presa los paleros a esas personas, porque estos mercenarios creen que lo que
López dice en su circo es la normalidad y es lo que debe de seguirse, no lo que se considera como normal por una persona normal, como es el caso de las buenas costumbres, del respeto a la Constitución, del respeto a la dignidad de cada mexicano. López toma su circo para despotricar, para insultar, para ofender a quien no está de acuerdo con él, especialmente con los periodistas. Los descalifica y los sitúa como conservadores, como aspiracionistas. En el caso de Loret, por ejemplo, le demostró que este señor López practica el nepotismo con sus hijos, con contratos a modo, amigos de estos. En el caso de José Ramón, que habitaba la casa gris llamada, que era propiedad de un contratista que es favorecido por Pemex, López justificó esa corrupción y dijo que su esposa tenía mucho dinero y que ella era la dueña, y en fin, que todos sus paleros y mercenarios lo festejan y lo consideran como algo normal, la corrupción. El caso de Segalmex, en donde hubo un fraude de más de 15,000 millones de pesos. López justificó a su amigo diciendo que fue sorprendido, que él es gente buena y le da una chamba. Y así pudiera seguir exponiendo ejemplos, pero a lo que quiero llegar y concluir es que estamos viviendo un mundo al revés, porque López, aun cuando está perdiendo la memoria, el problema ahora fundamental de este señor y es de que es un individuo que tiene una obsesión compulsiva porque las cosas se hagan a su modo y que se le rinda pleitesía y que se considere como normal, porque él se considera como un ser superior, como un Mesías. Y ese es el problema que está padeciendo el pueblo de México, porque a mí me decepciona, me desespera y me da impotencia que se habla la verdad y resulta que uno está mal, uno está equivocado en defender la normalidad, las buenas costumbres, la moral, la ética, que tengamos un buen gobierno, y los paleros de López y el mismo López, la misma burocracia federal, estatal y municipal morenista, quieren imponer su verdad cuando que es errónea, cuando que es totalmente una conducta patológica, una conducta corrupta. Y ese es el mal que está atacando al pueblo de México. Por esa circunstancia, esa anormalidad que estamos viviendo y que yo no la quiero para las familias mexicanas, para nuestros hijos, nuestros nietos, es por lo que he estado externando mi voluntad para oponerme a lo que está mal, según la moral, la ética y los buenos principios de las familias mexicanas, y que no voy a cejar en mi empeño, aunque López, como un ente diabólico, esté tergiversando cuál es la realidad o la normalidad que debe de seguir el pueblo, que debe ser de una conducta honesta, una conducta ajustada a los principios morales y éticos, y además el respeto a los derechos humanos de todas las personas. Por lo tanto, este es el fin de mis opiniones, porque además no me anima ningún interés mezquino ni político,
ni siquiera causarle un perjuicio al desgobierno de López, porque de hecho pues, ya está desprestigiado. Y quiero de alguna forma contribuir para que el país salga adelante de los antivalores que ha impuesto López como una forma normal de gobierno. Cuando las personas que están bien ubicadas nos damos cuenta que es una anormalidad y en eso debemos oponernos siempre. Y finalmente, pues cortar la continuidad del gobierno de Morena, porque van a imponer una sociedad que nos va a perjudicar a todos los mexicanos, porque nos lleva a un país de caos y de falta de valores morales y éticos. Muchas gracias.